habrá que ver, que las primarias no aportan básicamente para el electorado, sino es una cuestión política. Y el 24, creo que dijo, el 24 va a haber 2 dedos que elijan. El de No, el Cristina y el de 24 Macri. es de la... 24 cuando se terminen cuando se presenten las listas. La lista, 24 a de junio. medianoche. Bueno, Y dos datos interesantes, que tanto Juntos por el Cambio como el oficialismo están mejorando su sí, perspectiva. y a medida que se ameseta Milei. Bueno, Veremos. Horacio Rodríguez Larreta estuvo en Corrientes, habló con equipo de noticias y esto es lo que dijo uno de los precandidatos que tiene, bueno, total certeza de que después del 10 de diciembre va a ser el próximo presidente de los argentinos. Horacio Rodríguez Larreta nuevamente en Corrientes y ya con el compromiso de una nueva visita a la zona de Yacyretá. Sí, he venido la última, hace unas semanas nomás, estuve en Goya con la fiesta del Surubí, que me pareció espectacular, todas las lanchas saliendo, todas esas ganas, energía, mucho turismo genera. Y ahora, hoy hablando con el gobernador, me interesa muchísimo conocer Yacyretá, que no conozco. ¿No conoce? No conozco. Yo tengo esta inquietud de aprender, de conocer, de estudiar los temas, y me gusta mirar, ir a los lugares. Hay una Vamos gran a ir a demanda de Yacyretá. la provincia por justamente la utilización de recursos naturales a través de la represa y el valor de la energía que tiene para los correntinos y a su vez lo que recibe la provincia. Por eso, ¿qué se puede hacer? Que tienen razón. Tanto en términos de que no ha generado un desarrollo en la zona como corresponde, y por otro lado tenés la contradicción de que no tienen gas. ¿No tenemos gas? No ¿Pagamos tenemos una de gas. las luces más caras del Por país? supuesto, esto es una gran contradicción. Son los grandes generadores de energía eléctrica y pagan la cuenta cara. Y por otro lado, en una Argentina que tenemos vaca muerta con gas para los próximos 50 años, acá no hay gas. Y eso genera una limitación en el crecimiento y en el desarrollo y en la generación de laburo en toda la provincia. Con lo cual, lo primero que voy a hacer es ir, para ver, Sí. para mirar directamente. Y segundo, tener un plan para que Corrientes reciba beneficios, que se desarrolle la zona, que se diversifique y, por supuesto, comprometerme en la extensión de los gasoductos que se están construyendo para que el gas llegue también a Corrientes. Estuvo visitando la autovía, obra paralizada y con una proyección de no reiniciarse. La autovía inconclusa. Sí. Y la verdad que es un ejemplo y yo me comprometo a terminar con la discriminación que los correntinos vienen sufriendo del kirchnerismo. Es un ejemplo de discriminación. ¿Cómo dejar la obra por la mitad? Es criminal eso. Es peligroso además para los que circulan por la zona. No podés dejar una obra por la mitad solamente porque no te gusta el gobierno o porque no es de tu partido. ¿Y cómo se...? A ver, Discriminación. Vamos a terminar Sí. con la discriminación a los correntinos. parte de evitar discriminaciones tiene que ver con evitar la arbitrariedad en el reparto de fondos, ¿no? Sí. ¿Cómo? Es decir, ¿pueden incluirse más conceptos que no son coparticipables a la coparticipación, Pero mirá, la viste en el distribución? clavo, ¿Cómo? viste en el clavo. Concretamente, Hay que ¿cómo? replantear el sistema de coparticipación, lo cual además está planteado así en la Constitución. En la última reforma constitucional se incluye que hay que rediscutir la coparticipación. Hace más de 25 años, y no se ha cumplido. ¿Y eso no va en contra también de sus intereses a tener menos recursos si es presidente? No, a mí el tema no es los recursos del presidente, es el bienestar de los argentinos. Yo no tengo duda que es mucho mejor para los argentinos cumplir con la Constitución, que es que la Argentina es o debería ser un país federal. El kirchnerismo, que gobernó 16 de los últimos 20 años, hizo de la Argentina un país unitario, concentrando los recursos en el gobierno nacional, totalmente premeditado, adrede, ¿no es cierto? Porque con eso creen que tienen control político del país, apretan a las provincias porque si no, no te doy fondos. Basta. Volviendo a ser un país federal, se acabó esa discrecionalidad. Hay que rediscutir la coparticipación para que Corrientes tenga acceso a recursos y sean los correntinos los que decidan. A ver, qué sector van a impulsar, qué obra van a hacer el segundo Puente. puente, esa es la prioridad, terminar la obra de la circunvalación, que esa en realidad la debería terminar la nación y yo lo voy a hacer, pero hay obras de rutas que es necesario fortalecer. Sí, hay una gran diferencia en este norte del país. Usted dijo... Por eso, pero tienen que decidir los correntinos y tienen que tener los recursos para decidirlo y no depender de un burócrata del gobierno nacional que muchas veces ni siquiera conoce la provincia de Corrientes. A ver, los planteos de Juntos por el Cambio respecto a la Constitución, republicanismo, digamos, son los mismos que también plantearon en la elección anterior. Sin embargo, después la gente decidió no darles a Mauricio Macri, cuando se presentó para su reelección, un voto de confianza. ¿Por qué ahora sí? Porque la gente quiere un cambio. Sí, Porque y en la su momento gente- también quiso. ¿Por qué no quiso Sí. sostener el cambio? Pues la gente hoy quiere un cambio. La gente hoy quiere un cambio. No tengo ninguna duda, un cambio profundo, un cambio de verdad. ¿Le faltó a profundidad fondo. al cambio anterior? Faltó poder avanzar más. Mauricio hizo una bastante clara autocrítica con su libro, ¿no? El tema de la inflación, después de 70 años de pelear con la inflación, no pudo terminar
domarla, por así ¿Y decirlo cómo de la alguna va a manera. domar usted, que es Yo voy a economista? bajar la inflación. ¿Cómo? Voy a ser el primer presidente argentino economista. Sí. ¿Cómo? Primero, terminar con el déficit fiscal. No vamos a gastar más que lo que tenemos. Es insostenible. Primero. Segundo, basta, no le vamos a dar más a la maquinita, a la emisión de dinero. La emisión genera inflación siempre. Más tarde, más temprano, siempre termina con inflación. Tercero, para eso, verdadera independencia del Banco Central. El gobierno no le va a poder ir a tocar más la puerta al Banco Central pidiéndole plata para gastar de más, despilfarrar, basta. Y cuarto, vamos a aumentar, duplicar las exportaciones argentinas en 6 años. ¿Retenciones sí o no? Hoy tenés un problema Sí. con el tipo de cambio, con la volatilidad, el Sí. movimiento del tipo de cambio, producto de que no tenemos dólares en el Banco Central. Entonces, la Argentina hoy podría estar exportando mucho más, porque el mundo necesita nuestros productos. Aumentando las exportaciones se acaba el problema del movimiento del tipo de cambio. Unificar el tipo de cambio. ¿A cuánto, si lo puede decir? ¿Qué va a pasar con las retenciones y de dónde va a sacar dinero para fortalecer las reservas que están en negativo? Primero, respecto de la unificación del tipo de cambio, hay que trabajar para eso, definitivamente, hacerlo lo antes posible. Ahora, requiere reconstrucción de confianza. Ahora, hablemos en serio, hay que hablar de verdad. Primer día llegas a querer unificar el tipo de cambio y con la desconfianza que hay en la Argentina, en dólares te va a ir a 5.000. No, hay que trabajar rápidamente en la unificación del tipo de cambio en la medida que estén las condiciones de la confianza para hacerlo. Unificar el tipo de cambio y terminar con el cepo, que va de la mano, ¿cierto? Respecto a retenciones, yo me comprometo a que el primer día vamos a sacar las retenciones a más de 200 productos de las economías regionales. Los limones, las aceitunas, economías regionales. Y trazar un sendero de reducción de los impuestos a los granos. ¿No es cierto? Tenemos las retenciones o los derechos de exportación son un pésimo impuesto, son un impuesto horrible. Y hay que ir sacándolo desde el día cero, como te dije, más de 200 productos. ¿Y de dónde va a sacar fondeo para las reservas? Eso es construcción de confianza. Y la gente que, en la medida que empezamos a exportar más, y los argentinos vuelven a creer en su país y no van a querer salir corriendo a comprar dólares como es hoy, se van reconstruyendo las reservas. No hay soluciones mágicas. No busquemos que el 11 de diciembre la Argentina va a tener reservas. No hay soluciones mágicas. Hablemosle a la gente con la verdad. Acá hay un proceso que requiere un cambio integral. Y hay que hacer todas las cosas incluidas en ese cambio. Una es la estabilidad, un plan de desarrollo para promover algunos sectores que generen más exportaciones, más inversiones, más producción, más trabajo. Ahora, para eso tenés que hacer un montón de cosas. Modernizar la ley laboral, tenés que tener un sistema previsional estable que no lo cambie cada 2 años, tenés que desregular, liberar las fuerzas de la economía, tenés que reconstruir el crédito, que hoy no hay crédito para nada. Tenés que, podríamos quedarnos toda la tarde. ¿Qué va a hacer con los vínculos con China, que ahora se están estableciendo? ¿Cuál es su posición en el Mercosur, más cerca de la calle Pou o de Lula? ¿Y qué va a pasar con el Fondo Monetario Internacional? Primero, respecto del Mercosur, hay que reconstruir nuestros lazos dentro del Mercosur. Nuestro mercado natural es nuestro mercado más inmediato, y desde el Mercosur avanzar en acuerdos comerciales, por ejemplo, retomar el de la Unión Europea, que es muy importante. Un mercado enorme con gente con alto poder adquisitivo que necesita productos argentinos. Primero. Segundo, con el caso de China, la Argentina va a tener conmigo una actitud muy práctica. Vamos a venderle todo lo que podamos a todos los que podamos, a todos los países. Hoy los mercados que más vienen creciendo para nuestros productos son mercados no tradicionales. Vietnam, India, Indonesia, países del sudeste asiático, que necesitan sobre todo alimentos, o la posibilidad de venderle gas a Europa, que antes nunca estuvo contemplada. El litio aparece como un material relativamente nuevo, que en la reconversión energética de los vehículos se necesita y demanda infinita. Bueno, ese es el desarrollo de la Argentina. Vamos a venderle todo lo posible a todos los países y vamos a promover inversiones. Después hay decisiones de geopolítica, que ya es diferente de lo comercial, y ahí tenemos que ser cuidadosos, ¿no es cierto? Si vamos a definir, por ejemplo, la locación de una base de logística y de apoyo a la Antártida, bueno, ahí tenemos que ver bien qué significa eso geopolíticamente, cómo trabajamos en otros países en la lucha contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, contra el terrorismo. Pero en lo que hace a lo comercial, vamos a venderle todo lo que podamos a todos los países. Hoy un trabajador trabajando, una familia con 2 personas con trabajo en blanco, cobrando sueldo, salario mínimo y tal y móvil, no deja de ser pobre. ¿Qué le propone un tercio de los trabajadores sí, que tienen y ni hablar trabajo un formal jubilado. estable, un tercio de los trabajadores
son pobres. ¿Pero y qué le propone usted? Lo primero de todo es recomponer el valor del salario bajando la inflación. Son pobres por el 8,4 más el 7,8 del mes anterior, porque la inflación les viene comiendo el bolsillo. Lo primero que tenemos que hacer para ellos es dejar de que se le coman el bolsillo, que el salario se le vaya entre las manos, bajar la inflación. Yo voy a bajar la inflación, ya lo dije y ya te dije cómo. El que cobra hoy una asistencia social, que también está por debajo de la línea de indigencia, y usted dice hay que terminar con los intermediarios en los planes sociales. Sí, hay que terminar con los intermediarios, lo ratifico claramente. ¿Cómo hacer esa persona, o cómo hacer que no tenga miedo de decir lo único que tengo hoy me lo van a sacar? No se lo vamos a sacar, nadie dijo que se lo vamos a sacar. La diferencia es que en vez de ir a pedírselo a Grabois, se lo va a tener que pedir al Estado, como corresponde, al ANSES o a las oficinas que se determinen, pero no a un intermediario. ¿Por qué tienen que ir a intermediarios que en definitiva son políticos, porque después se presentan en elecciones, que usan ese poder de intermediación que les da el gobierno, lo usan para extorsionar a la gente para que vaya a las Pero hoy marchas? digo que es fácil agarrarse con los que menos tienen y no así con las empresas que también reciben del Estado subsidios y Yo jamás, dinero. yo jamás me la agarro con los que menos tienen. En todo caso, lo que cuestiono son las organizaciones sociales, que definitivamente no son los que menos tienen. Son los que usan ese poder de extorsión para que la gente vaya a las marchas. Eso es lo que tenemos que cambiar. Y después, hacer cumplir las condiciones. Si el plan dice que los chicos tienen que ir a la escuela, tienen que ir a la escuela. ¿Sabes cómo es hoy? Presentás un certificado de alumno regular en el mes de marzo y con eso ya estás hecho. Después, si el chico va a la escuela o no, no le importa a nadie. No es así. ¿Sabes cómo es en la Ciudad de Buenos Aires? Hace 2 años. Seguimos el ausentismo día por día, online. Y el chico que falta más del 15%, se le manda un asistente social, se contacta a la familia, se lo va a visitar, no es que se le corta el primer día, porque por ahí el chico estaba enfermo y no lo había reportado. Somos muy cuidadosos de eso. Pero el que no lo puede justificar, se le corta el plan. Con este criterio que lo llevamos hace 2 años en la ciudad, ya recuperamos 9.000 chicos, 9.000 que después de la pandemia habían dejado la escuela. Y tenemos ahora 2.500 más con los que estamos entrando en contacto también para recuperarlos. Eso es gestión. Eso es laburo, trabajo, equipo, compromiso. Eso es lo que yo represento. Hablando de compromisos, viene bastante seguido a Corrientes. Imagino que ya aprendió a bailar chamamé y ya algún zapucay en algún momento le salió. ¿Sabes que sí? No le creo. Sí. ¿Por qué no me crees? Porque me dijo que no quería bailarlo otra vez. ¿Cómo que no? ¿Sí? Me parece discriminación que no me creas. ¿Ah, sí? Yo te digo, sí. En la última vez en Goya. ¿Bailó? Estuvimos en Goya cuando fui para la fiesta del Surubí. Y claro, nos quedamos la noche anterior, un asado ahí con un grupo, con unos chamameceros espectaculares. No me acuerdo el nombre. ¿Y? ¿Bien? Muy bien, muy sí, bien. ¿Se sorprende? ¿Me crees o no? ¿Hay videos? Aunque ahora con inteligencia artificial se puede hacer. ¿Hay videos? ¿Sabés que no sé? Me mataste. Pero sí creo que cantando aparece. Bueno, la próxima que venga, si va Ituzaingó, ahí dale, va. dale, vamos ahí. Vamos. Ahí está. Me interesa muchísimo, me da curiosidad aprender para ir a conocer Yacyretá en la próxima. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a vos, buenas tardes. Gracias.